a dar inicio por respeto a las personas que llegan a tiempo. Vamos a invitar al Señor que Él esté aquí con nosotros y le vamos a pedir a Vicky que nos haga favor de hacer la oración inicial. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, a poner en sus manos y en su corazón este tema para que dé los frutos que el Señor espera de nosotros en cada una de nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, sepamos reconocer la verdad y el bien, y ser llenos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. También ponemos en las manos de Jesús, con el Padre nuestro, al hermano Joel, que el Espíritu Santo se derrame sobre él toda la sabiduría para que pueda transmitirnos este mensaje. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María Santísima, en tu corazón de madre ponemos a cada una de las personas que van a participar en este día, para que el Espíritu Santo los inunde como te inundó a ti, Madre mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Bueno, pues el hermano Joel, nosotros lo conocemos, está con nosotros cada mes a través de los talleres que él nos comparte en la revista Acción Femenina y que siempre nos traen consuelo, formación y ganas de trabajar en el nombre del Señor. Es además de una persona muy preparada, muy inteligente, es el hermano que auxilia el extraño del camino, que auxilia al herido y anda a través de su misión, dando testimonio de esto. Bienvenido, hermano, te sentimos como de casa y pues te apreciamos mucho. Bienvenido y todo el micrófono y la cámara son tuyas. Muchas gracias. Pues buenas tardes o no tardes todavía a todas y todos. No sé de cuánto tiempo disponemos, así como para distribuir nada más los aspectos que quiero compartir con ustedes hoy. Ustedes me van indicando más o menos. Cuando ya se vaya a acabar el tiempo, me hacen una seña y ahí terminamos. Tenemos 1.15 y media hora o un cuarto de hora de preguntas, dudas. Ok. Sí. Muy bien. Entonces, el tema que vamos a abordar es una realidad que acompaña al ser humano desde siempre, ¿sí? Algunos expertos del ser humano dicen que
como seres, tenemos una tendencia natural a la violencia, a la agresión, ¿sí? Es decir, lo primero que nos sale es ser violentos. Es la primera cosa que nos sale según la experiencia y la observación que han hecho muchos expertos. Pero yo quiero abordar el tema desde las escrituras, que son como el punto de referencia nuestro para poder entender el mundo, para poder entender al ser humano. Y refiriéndonos al ser humano, pues nos incluimos nosotros, ¿sí? Entendernos a nosotros mismos. Para eso quiero comenzar con el Génesis, la creación del ser humano, ¿sí? Ustedes se acuerdan que el ser humano fue creado el sexto día. ¿Sí tienen presente? ¿Sí? El sexto día fue creado el ser humano. En el Génesis, creo que es el capítulo 1, el versículo 26, me parece. Pero lo importante ahorita es que ubiquemos ese momento creativo de Dios, ¿sí? En ese mismo día fueron creados los reptiles y las bestias salvajes también, ¿sí? ¿Por qué quiero señalar este aspecto? Porque si nosotros miramos que fuimos creados el sexto día junto o el mismo día con las bestias salvajes y los reptiles, entonces quiere decir que en el plano de la naturaleza, ¿sí? En el plano natural, somos iguales a las bestias salvajes. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Es que Dios nos creó de una manera distinta, ¿sí? Nos hizo con sus propios dedos. Amasó la tierra, el polvo de la tierra, y con sus dedos fue dándole forma a esa materia, ¿sí? Pero sería interesante que nosotros pensáramos en esto, miren. Imaginémonos a Dios dándonos forma, ¿no? Y su forma, y la forma que nos dio fue la forma que Él tiene. Como que Dios fue a mirarse al espejo, se miró y dijo, voy a retratarme en una figura, que en este caso somos todos los seres humanos, todos y cada uno. Pero fuimos hechos de una materia frágil, de barro, de tierra, de polvo de la tierra, ¿sí? Y esta materia frágil, en esta materia que tiene cuerpo, tiene figura, tiene imagen, tiene semejanza de Dios, ¿sí? Sopló en sus narices su aliento de vida, así dice el texto. Y a eso algunos le llamamos espíritu, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes de los animales y de las bestias salvajes, como dice el Génesis? Pues el espíritu, ¿sí? Cuando descuidamos el espíritu, ¿sí? Nuestro espíritu, y no conectamos nuestro espíritu al espíritu de Dios, cuando descuidamos aquello que llamamos espiritualidad, si han escuchado este término, ¿no? Espiritualidad. Cuando descuidamos ese aspecto en nuestra vida, en nuestra persona, solamente nos queda lo bestia, digamos, ¿sí se entiende? Solamente nos queda lo salvaje. Y por eso es que la única manera de relacionarnos entre nosotros es defendernos o atacar. Eso es propio de los animales, no sé si se han dado cuenta. ¿Sí? Los animales se relacionan entre sí defendiéndose o atacando.
¿sí? En este sentido, no sé si ustedes se han dado cuenta que muchos de nosotros, o mucha de la gente que estamos acompañando pues en su camino de crecimiento humano y espiritual, no sé si se han dado cuenta cómo la mayor parte de las personas se defienden o atacan. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Y a veces se defienden guardando silencio, no diciendo una sola palabra. O se defienden señalando algún error con tal de que no les señalen los suyos. O se defienden criticando. Es decir, hay muchas maneras de defendernos, pero también hay muchas maneras de atacar. ¿Sí? Se ataca con palabras, con gestos, con actitudes, con comportamientos, con maneras de estar presentes, con maneras de estar ausentes. ¿Sí? Es decir, todos estos aspectos forman parte de la cotidianidad de las personas que acompañamos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la violencia no nos es desconocida, no nos es indiferente. ¿Sí? Entonces, ese sería como el primer aspecto que yo quería compartir con ustedes, ¿no? No sé si ustedes quieren, ¿cómo se dice?, señalar algún aspecto a propósito de lo que hablamos. ¿Qué es lo que les hace pensar este primer aspecto que comparto con ustedes? ¿Qué piensan ustedes de este primer aspecto? ¿Sí? ¿Sí se entendió la pregunta? ¿O no se escucha? Sí, sí se escucha. ¿Nos la puede repetir de nuevo? Ah, lo que yo les decía es esta semejanza nuestra con los animales, en este caso, que se defienden o atacan, ¿sí? Eso, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven en las personas que ustedes están acompañando? ¿O cómo lo ven en ustedes mismos o en ustedes mismas? ¿Notan que ese aspecto está presente en su manera de vivir y convivir? Yo creo que sí, hermano. Sí. Yo creo que sí, sí hay una semejanza. Yo creo que el ser humano por naturaleza ya es violento. Es como la fiera, Sí. ¿verdad? Entonces yo pienso que sí hay una semejanza Ajá. con las animales salvajes. Porque a veces somos peor que el animal salvaje, hermano. Sí, y entonces en ese sentido, pues hay que comenzar por reconocer que a veces somos más semejantes a los animales que a Dios. ¿Sí? A veces somos más semejantes a ese tipo de seres que pues solamente su naturaleza les ha dado la defensa y el ataque como herramientas para convivir. ¿Sí? Entonces, y hay que comenzar por reconocer ese primer aspecto, ¿no? O sea, a veces pues nos sale lo bestia, digamos, perdonen por decir estos términos así, pero quiero que se entienda de una manera mucho más práctica, es decir... Maripaz también ¿cómo? quiere compartir. Ah, Maripaz sí, también quiere Maripaz, compartir. sí. Sí, yo no las veo a todas y a todos, por ahí si les pueden dar la palabra, sí. La primera impresión que tuve fue cuando los migrantes querían entrar por Guatemala, que querían romper la barrera, las rejas, ¿no? Y que se estaban enfrentando a la Guardia Nacional. Sí. Cómo se veían ellos salvajes como animales, ¿no? Queriendo ingresar a México. Entonces, como que ese instinto, ¿no? De la desesperación, la ansiedad por querer ellos ingresar a México, lamentablemente se veían en aquel momento, las cámaras los reflejaban como animales desesperados, ¿verdad? Eso fue lo que me recordó el comentario. Sí, fíjense que a propósito de esto, Maripaz, ¿verdad? Que era
Sí, a propósito de esto, no sé si se están dando cuenta que defenderse o atacar son, ¿cómo se dice? Son muy usados por nosotros para conservar la vida, para conservar algo que consideramos bueno o para alcanzar algo que nosotros pensamos que necesitamos, ¿sí? Entonces, en este sentido, la violencia, ¿sí?, viene siendo como la herramienta más utilizada para conseguir nuestros fines. ¿Sí está claro? Sí, y es la más conocida, es la más conocida, es la más usada. No es la única herramienta, pero es la más usada, ¿sí? Es la que más nos enseñaron, es la que más aprendimos. Eso lo vamos a mirar más adelante, ¿no? Otro aspecto que yo quería señalar a propósito de este sexto día en el que fuimos creados junto con las bestias salvajes y los reptiles, decíamos, es que es precisamente el sexto día, es decir, es el número 6. En la Biblia, ¿se acuerdan cuál es el significado? ¿No? El número 6 en la Biblia es lo que no está acabado, es lo imperfecto, es lo que debe mejorarse, es decir, no está totalmente bien. Entonces hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo, tiene que desarrollarse, tiene que crecer, ¿sí? Y el número 3, ¿se acuerdan? En la Biblia significa la totalidad, la plenitud, ya significa todo, es decir, ya no hay más allá de eso, ¿sí? Por eso Dios es 3, ¿sí se acuerdan? Por eso Dios es Trinidad, ¿sí? Y entonces, por eso es que el diablo o el demonio es 3 veces 6. Es decir, ya no hay nada más imperfecto que eso, ¿sí? Entonces, en este sentido, esta reacción natural de defenderse o de atacar es algo imperfecto. ¿Sí está claro? La perfección, el camino a la perfección, implica ir dejando esas dos herramientas que usamos para convivir. Entre más perfecta es la persona, ¿sí?, menos se defiende, menos ataca, ¿sí? Entonces, esto es un signo concreto de qué tan cerca estamos de Dios. Qué tan parecidos somos a Dios. Qué tan hijos o hijas de Dios nos consideramos o nos sentimos, ¿sí? Porque si yo me siento cerca de Dios o estoy cerca de Dios, soy una persona cercana al corazón de Dios, entonces no voy a defenderme. ¿Para qué voy a defenderme? Porque yo no voy a considerar agresión lo que viene del otro. No voy a atacar a nadie porque no voy a mirarlo como amenaza, como peligro, ¿cómo se puede decir? Como riesgo o como rival. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque lo voy a ver como mi hermano. ¿Sí? Fíjense que a propósito de eso, paso al otro aspecto. Todavía seguimos en el Génesis. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Sí? Y hay dos preguntas que Dios hace ¿cómo se dice? A Adán, ¿se acuerdan? Hay dos preguntas que Dios hace en el Génesis. Le hace a Adán, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan? Sí. Eso es cuando se pierde Adán y se va ahí a conversar y a chismear con la serpiente, ¿sí? Entonces, ¿dónde estás? La primera pregunta de Dios nos pone en esta conciencia. Ubícate primero. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Sí? Ubícate.
Segunda pregunta que hace Dios en el Génesis es, ¿dónde está tu hermano? ¿Se acuerdan? O sea, ¿dónde está tu hermano? Y el otro ya lo había matado. ¿Sí? Sí. Y entonces, ¿qué dice? Pues, ¿qué? ¿Soy guardián yo de mi hermano? ¿No? Es decir, la violencia tiene fuerza, se fortalece, se hace más grande cuando no vemos al otro como nuestro hermano o como nuestra hermana. No sé si está claro lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Pues porque el otro entonces comienza a ser visto como enemigo, como rival, como competencia, como adversario, como problema, como peso, como lo que sea, algún aspecto incómodo en nuestra vida, molesto, ¿sí? Y entonces por eso nos sale lo bestia, entonces sí nos defendemos y atacamos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo no te veo como mi hermano, ¿sí? Te veo como un peligro para mi bienestar, para mi desarrollo, para mi crecimiento, para que yo sea, para mi felicidad, ¿sí? Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que este es uno de los grandes problemas en la convivencia actual, ¿sí? Los muertos que vemos colgados en los puentes, todo este tipo de violencia extrema, porque eso es quitar la vida a otro, es ya el punto máximo de la violencia. Ahorita vamos a ver qué es la violencia. Ahorita nada más estoy partiendo de estas cuestiones propias de nuestra fe. Y si ustedes se fijan, Caín pues no veía a Abel como su hermano, lo veía como un peligro, como una amenaza, como un problema para su vida. Y cuando nosotros comenzamos a mirar al otro como un problema, pues lo queremos resolver. Y para resolver un problema, pues hay que acabar con el problema. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos al otro como un problema o una amenaza para nosotros, entonces buscamos de deshacernos de ese problema. ¿Sí? Y entonces ahí comienzan lo que llamamos las malas relaciones. Si damos un salto grande al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que, no sé si ustedes han escuchado, si han leído la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Y se van a dar cuenta ahí que el problema no es que el hijo menor se haya gastado todo lo que le dio su papá, ¿no? O sea, sino el problema es que entre ellos no se ven como hermanos. No sé si tienen presente el texto. Los únicos que dicen la palabra hermano es el trabajador del papá que le dice al hijo mayor, tu hermano regresó. Y cuando el hijo mayor va y le reclama al papá del por qué hace ese fiestón, porque regresó, él dice, ese hijo tuyo, no dice mi hermano. ¿Sí? Y el papá le dice, es que tu hermano regresó, está vivo. No es que hizo bien las cosas, no hizo bien las cosas. Yo quería que hiciera eso, no quería que hiciera eso. Pero está vivo. ¿Sí se fijan? Para una persona que mira con los ojos de Dios, mira la vida, no mira el error. ¿Sí? Y muchas de nuestras violencias que vivimos con nosotros mismos, porque a veces somos muy violentos con nosotros mismos, ¿sí? A veces nos maltratamos a nosotros mismos de una manera muy inmisericordia, ¿sí? El hecho de que nosotros comencemos a mirar con los ojos de Dios, entonces nos concentramos y le damos mucho más importancia a la vida, ¿sí? Está vivo, no está muerto.
¿sí? Bien, entonces, pero el problema de fondo que yo les quería que ustedes se fijaran era esto, ¿no? El problema es que no nos vemos como hermanos y por eso nos defendemos o atacamos, ¿sí? Bien, esto así como manera de introducción para el discurso de la violencia. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que ustedes quisieran comentar o completar a propósito de lo que estamos diciendo? ¿No? Está muy bien explicado, hermano. Está Gracias. claro, hermano. Muy bien. Ahora vamos a pasar a responder la pregunta, ¿qué es la violencia? ¿Sí? Entonces, a veces nosotros estamos acostumbrados a decir o a identificar la violencia con, ¿cómo se dice? Ya con golpes y con balazos, ¿no? Y con sangre derramada. A veces lo más común que la gente identifique violencia como eso, ¿sí? Esa es la expresión máxima, ya la expresión más salvaje, el punto máximo de la violencia. Cuando llegas a los golpes y al quitarle la vida al otro, o cuando llegas a lastimarlo físicamente o a lastimarlo también moralmente, ¿sí? O le llaman, ¿cómo se dice? Psicológicamente, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es la violencia en sí? La violencia como término, el significado literal de la violencia es la negación de toda relación. Eso es la violencia, ¿sí? Cuando yo no quiero relacionarme contigo. ¿Sí se entiende? Es decir, cortar la relación, ¿sí? Y entonces, una persona que no le gusta relacionarse con los demás, ¿será violenta? ¿Ustedes qué piensan? Pues que sí es violenta, Sí. porque no quiere convivir con las personas, Ajá. se aísla. Sí. ¿Sí? Y entonces a lo mejor no rompe un plato, ¿sí? A lo mejor la ven y ustedes la ven como una persona muy tierna, muy inofensiva, aparentemente, ¿sí? Hasta muy rezandera, o sea, a lo mejor tiene callos en las rodillas porque pasa orando siempre. Ay, hijo. Pero no quiere relacionarse. ¿Sí se entiende? Entonces, la violencia como tal es la negación de toda relación. Y entonces, como yo no quiero relacionarme contigo, entonces yo te evito. ¿Sí? Busco, te saco la vuelta. Busco maneras de no encontrarme contigo. Busco formas de no hablarte o de que no me hables. ¿Sí? O busco formas para pretextos para no participar. ¿Sí se fijan? Y en este sentido, a veces, algunos aspectos religiosos que tenemos pueden ser como esos escapes que favorecen la violencia en este sentido. ¿Sí? Yo no sé si ustedes conocen gente que participa mucho en la vida de la iglesia, en la cuestión de la religiosidad, pero son personas que no saben convivir o no quieren convivir con los demás. ¿Sí? Ese sería, digamos, como un primer nivel de violencia. Ahí es donde comienza la violencia. Pero cuando esta persona no quiere relacionarse contigo y tú quieres relacionarte con ella, entonces tú te acercas, ¿sí? Y a lo mejor quieres conversar con ella. Y ella comienza a adquirir actitudes poco amigables
para que entiendas que no te quiere cerca. ¿O no? ¿Sí? Y puede asumir un tono y una manera que quiere para que tú te alejes. Busca tu alejamiento. ¿Sí? Por eso que cuando alguien llega a matar a alguien, a una persona, ¿sí? Es porque lo quiere desaparecer, no quiere relacionarse con ella. No sé si está claro esto. ¿Sí? Y entonces, la violencia sería ese aspecto. Me gustaría que quedara claro solamente esto, ¿no? Es la negación de toda relación. Y entonces, la violencia tiene muchas formas de expresión. ¿Sí? Después le llamamos violencia personal, que a veces ahora se maneja otro término que es violencia intrapersonal, es decir, nosotros nos hacemos violencia a nosotros mismos, violencia interpersonal, que es la violencia familiar, la violencia con el otro, ¿sí? Hay la violencia de género, hay la violencia étnica, hay la violencia ecológica, en fin, hay la violencia religiosa, en fin, hay un montón de expresiones de la violencia, ¿sí? Entonces, este sería como el otro punto que me gustaría que quedara claro, ¿no? Entonces, quedémonos con esta idea en la cabeza. La violencia es la negación de toda relación, ¿sí? Y cuando ya llegas a los golpes es por eso, porque te molesta esta otra presencia con la que tú no quieres ningún tipo de relación, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué somos violentos? Este sería el tercer punto. ¿Por qué somos personas violentas? Yo no sé si ustedes se acuerdan, al menos yo me acuerdo de mis papás y de mi mamá sobre todo, que cuando me compraba un juguete me decían, no lo saques porque luego te lo van a pedir. No lo compartas. ¿Sí? No le hables a esta persona. No le des. No sé si han escuchado a mamás y papás que hacen eso. ¿Sí? Y los hijos aprenden, vamos aprendiendo, a cortar relaciones, a no establecer relaciones con otras personas. Nos van incapacitando para relacionarnos y nos van sembrando la desconfianza del otro. ¿Sí? Y entonces, resulta que eso que llamamos familia, ¿sí? A veces comienza siendo nuestra primera escuela de violencia. ¿O no? A veces la familia comienza siendo la primera escuela de violencia. Luego comenzamos a tener nuestros círculos de amigos, de amigas, y vienen de familias que también utilizan la violencia como medio y también son violentos. Y entonces nuestro círculo de amigos se vuelve otra escuela de violencia. Y vamos a la escuela que las que conocemos nosotros como escuelas ya en forma, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad. Y nos encontramos que son espacios donde también se nos enseña la violencia. ¿Sí? Y luego, en esa educación académica que vamos obteniendo, nos enseñan que la competencia, la competitividad, es la forma para poder, como se dice, ser más humanos, digamos, dentro de la perspectiva social, ¿sí? Para alcanzar el bienestar. Y entonces tú tienes que competir con el otro, tienes que superarlo, tienes que ganarle, tienes que aplastarlo incluso, tienes que pasar por encima de él para lograr lo que tú tienes en mente, para que tu proyecto se realice. ¿Sí? Y entonces la educación predominante nos dibuja la sociedad como un campo de batalla donde tú tienes que competir con el otro y entonces te va entrenando para la batalla y entonces te vuelves una persona guerrera, es decir, una persona que
hace la guerra. ¿Sí? Y entonces, eso sería así como a grandes rasgos. No sé, pienso que no es necesario hacer muchas explicaciones en este sentido, porque nosotros desde muy pequeños, desde que comenzamos a tomar conciencia de que existimos, convivimos con escuelas de violencia, con maestros de violencia, y que a veces pueden ser personas muy queridas por nosotros, personas muy creíbles, incluso hasta admiradas por nosotros, y adoptamos su tono y su manera de vivir la vida, ¿sí? Entonces, ese aspecto, pues a veces, por eso es que el Evangelio no puede tener tanta fuerza en nosotros. ¿Por qué? Porque la cultura, es decir, el modo como fuimos cultivados como personas, ¿sí? Nos fueron cultivando desde esta vestidura de violencia, nos fueron poniendo armaduras de guerreros, ¿sí? Y entonces cuando te llega el Evangelio de la paz, el Evangelio del amor y del perdón, el Evangelio de la fraternidad, pues son discursos que a lo mejor sí los entiendes, sí los comprendes, pero no crees que funcionen. No crees que puedan servir para la vida. A lo mejor para la iglesia, para los grupitos de iglesia pero pues en los grupos de iglesia, no sé si ustedes conocen, que también está el salvajismo en estos grupos de santidad en la iglesia, ¿sí? Pero entonces, en este sentido, nos vamos dando cuenta que la violencia ha sido como la manera normal, ¿sí? En el que nos fueron sembrando, nos fueron cultivando y fuimos convencidos, nos convencieron y adquirimos eso como valor, ¿sí? Entonces, ese aspecto me parece que es importante que lo tengamos presente, ¿no? Por eso es que, ¿cuál podría ser como el camino a seguir? Y es iniciar un camino de desaprendizaje de la violencia, ¿sí? Porque hemos aprendido la violencia. No nacimos violentos, ¿o sí? Cuando un niño o una niña nace, ¿es violenta o violento? No, No, eso lo solo vamos. pide su leche, pero no es violento. Pero no es violencia, es decir, y no es violencia. Fíjense que a propósito de eso, fíjense, no es violencia. ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación entre la madre y el bebé, ¿o no? ¿Sí? Sí, claro. Entonces, en este sentido, no es violencia. Entonces, fíjense, la cuestión es que nosotros vamos aprendiendo, nos van enseñando, personas también, círculos, espacios en el que nosotros vamos aprendiendo, ¿sí? Y ustedes imagínense, los años que llevamos viviendo, los que llevamos viviendo pues en esta tierra, a eso que llamamos edad, es lo que en teología se conoce como historia, ¿sí? Entonces, nuestra historia personal, es decir, la edad que tenemos, ¿sí? Pues casi todos los años que llevamos viviendo hemos utilizado la violencia y la hemos enseñado también a otros porque la consideramos buena en la práctica, porque aunque mentalmente nosotros estemos convencidos o convencidas que no es así, en la práctica nos sale espontáneo. ¿Por qué? Porque fue cultura, así nos fueron cultivando y lo asumimos como normal. Y normal en el sentido no de que sea bueno, no, sino es que la mayoría es así, la mayoría actúa así, entonces se vuelve una norma, a lo mejor no escrita, pero sí practicada, ¿sí? Por eso es normal. Ahora, el que sea normal no significa que sea justo o que sea bueno, ¿sí? Es lo que hace la mayoría.
Bien, entonces, hasta esa sería así como la primera parte, el primer bloque que yo quería compartir con ustedes, ¿no? A propósito de la violencia. Antes de pasar al segundo aspecto, que es el cómo hacer, cómo iniciar ese camino de desaprendizaje y de irle quitando fuerza a la violencia, quiero hacer un alto para ver qué piensan ustedes de esto que hemos compartido. Yo, por ejemplo, quiero compartir Sí. qué tanto nos marca a los seres humanos el acto de violencia al nacer. No somos violentos, pero hay un acto de violencia cuando nacemos, porque nos quitan de un confort. Ajá, se quita de la relación interna de la madre y comienza ¿cómo se dice? El otro tipo de relación, porque no es que se rompe la relación, no, comienza otro tipo de relación. ¿Qué tanto nos marca? Eso dependerá también de cómo te encuentras en qué familia naciste y cuál es el tono y la manera en el que está presente tu mamá y tu papá, que son los más cercanos, ¿no? Y luego tus hermanos, ¿sí? El ambiente tiene mucho que ver para que eso no sea, ¿cómo se dice? No sea vivido como violencia, sino como encuentro con una realidad distinta. No sé si está claro, ¿no? Es eso que se llama acompañamiento, educación, caminar con los pequeños, pues tiene mucho que ver con esa manera de cómo uno va sintiendo el acompañamiento de las personas que nos encontramos en esta nueva realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos, por ejemplo, al nacer se encuentran con ¿cómo se puede decir? Con actitudes y comportamientos e incluso con acciones que te hacen sentir que eres una persona que no eras esperada. No sé si se entiende. Sí, sí. No eras deseado, o sea, llegaste de manera inesperada y complicaste la vida. Te lo hacen sentir de diferentes maneras. Y eso claro que tiene después sus efectos negativos. ¿Por qué? Porque entonces como nadie te quiere, porque así fue la primera experiencia, y la primera experiencia siempre deja sus huellas muy marcadas, ¿sí? Entonces la primera experiencia fue esa de ser una persona indeseada, ¿sí? Eso sin duda va a marcar después tu convivencia en todos los espacios donde vas a entrar. No sé si está claro. Sí, sí está claro. Sí. Muchísimas gracias. Sí, muy bien. ¿Qué otro aspecto ustedes quisieran compartir a propósito de esta primera parte que concluyo? ¿Sí habían pensado la violencia así? ¿Ya la habían visto de esta manera? Creo que no, porque la mera verdad que pensar que en las escuelas hay violencia, que el maestro puede estar provocando violencia y todo eso, verdaderamente abre los ojos, porque realmente de momento no lo ve uno así, pero analizando ahorita, sí, realmente son detallitos que van diciendo violencia. Ajá. Y entonces si se fijan cómo nos vamos acostumbrando a la violencia y la violencia se vuelve costumbre, se vuelve hábito, ¿sí? Y entonces, y fíjense lo trágico. Nosotros, todas ustedes son de la Acción Católica, ¿verdad? Sí, entonces, fíjense, nosotros como seguidores y seguidoras de Jesús, que nosotros decimos que es el príncipe de la paz, ¿sí? Vean nuestro comportamiento y lo peleoneros que somos, lo conflictivos que somos, lo impacientes e intolerantes que somos a veces entre nosotros, ¿sí? Y nos decimos discípulos del príncipe de la paz y a veces no somos nada pacíficos. Ahora si ustedes se fijan, esos que andan colgando los cadáveres en los puentes, ¿ustedes creen que no son bautizados? Sí.
Esos que están en el crimen organizado y andan extorsionando y complicándole la vida a otros para vivir de eso. ¿Ustedes creen que no fueron a la iglesia para que les remojaran la cabeza y los vistieran todos así bonitos y le hicieron su fiesta como cristianos? O sea, no sé hasta qué punto están percibiendo ustedes la tragedia, ¿sí?, de que bautizados se están matando y se están destrozando unos a otros. ¿Sí? O sea, y nosotros tranquilamente mirando nada más. ¿Sí? O sea, es decir, ¿y por qué? Pues porque en este sentido nos hemos acostumbrado y nos estamos acostumbrando a la violencia como algo normal. Y me aterra pensar que el cristiano se acostumbre a que la muerte le gane a la vida. ¿Sí? Bueno, estoy exagerando en nada más es para ponerle un poco de dramatismo a lo que estamos viviendo, a lo que estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Edith quiere compartir. Ah, sí, está bien, sí, Edith. Sí, otra forma de violencia muy triste es el aborto. ¿Cuántos También. están muriendo indefensos? Y nosotros como católicos o como miembros de la Acción Católica en nuestra área de confort, no manifestamos nuestra prioridad a la vida, nos quedamos callados. Probablemente a lo mejor alguna vez lo hemos recomendado, ¿no? Pero esa es otra forma que nos está degradando como criaturas a imagen y semejanza de Dios. Estamos siendo lo primero, ¿no? Ajá. Salvajes. Ese es mi comentario, gracias. Sí. Y fíjense cómo a veces nosotros, que deberíamos ser como los garantes de la paz, los principales promotores de la paz, ¿sí? Estamos mirando nada más como si estuviéramos en un estadio, ¿sí? Ahí en las gradas mirando cómo se están dando de patadas allá abajo en ¿cómo se llama? En el campo, y nada más o gritamos o aplaudimos o insultamos de lejos, pero no nos lanzamos al ruedo, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy no es qué hacer por ahora, sino comprender la violencia. No sé si esto es lo que esperaban ustedes, comprender la violencia, ¿sí? Y esto que les estoy compartiendo sí les ayuda a comprenderla, ¿no? Ubicarla sobre todo, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que no somos violentos. No, no es verdad, sí somos violentos, ¿sí? Y entonces, como así nos fueron cultivando, pues ese es nuestro credo profundo, ¿sí? Y cualquiera que nos diga que no es bueno utilizar la violencia, en la práctica cotidiana, la cotidianidad te dice que sí funciona, que la violencia sí funciona. O sea, tú le haces una mala cara a alguien y inmediatamente te atiende. Tú la amenazas y te saca rápido lo que quieres obtener. Y entonces, como la práctica te dice que sí funciona, y luego si tú quieres vivir desde el evangelio, ves que pues no, pues como que no funciona. ¿Sí? Es decir, la cultura, y esto grábenselo bien, el modo como fuimos cultivados, a eso nos referimos como cultura, ¿sí?, es más fuerte que el evangelio. Eso, y si ustedes analizan su estilo de vida, su manera de relacionarse con los demás, se van a dar cuenta que los consejos evangélicos, ¿sí?, no tienen siempre el poder que tiene la enseñanza que recibiste de tu abuelita, de tu mamá o de tu maestro o de tu maestra. ¿Sí? O de lo que ves en la calle, cómo funcionan las cosas, ¿no? Bien, entonces quiero pasar. ¿Hay alguien más que quiere decir algo antes de comenzar la otra parte? ¿No? No, todo está claro, hermano. Muy bien. Pasemos a la segunda parte. ¿Cómo quitarle espacio a la violencia? ¿Cómo no darle poder a la violencia en nosotros mismos? Sí. Hay ¿cómo se dice? Ustedes tienen presente las bienaventuranzas. Hay una bienaventuranza que dice, ahorita no me acuerdo si es la tercera o la cuarta, que dice,
bienaventurados los mansos y pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. ¿Sí? Entonces, ¿dónde debe perder terreno la violencia? Si hablamos en este término, ¿dónde se debe perder, dónde la violencia debe perder terreno? Pues debe ser en un territorio. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si nosotros volvemos al Génesis y no olvidamos que fuimos hechos de tierra, ¿sí? Entonces, ese lugar que llamamos yo es un territorio. ¿Están de acuerdo? Entonces, ese lugar que se llama Rosario, que se llama Mago, Vicky, Noemí, no sé, Joel, en el caso mío, ¿sí? Ese territorio, ese pedazo de tierra que tiene forma humana, ¿sí? Que tiene patas, manos y cabeza y todo lo demás, ¿sí? Pues ese pedazo de tierra, ese territorio, debe ser poseído por ti en un primer momento. Y luego eres tú que debe invitar a Dios para que se quede en este territorio y comience a gobernarlo. Por eso es que el único lugar donde Dios puede reinar es en ese lugar que le llamamos yo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se han dado cuenta que por más esfuerzos que hacemos, ni siquiera en nuestra parroquia reina Dios? ¿O no se han dado cuenta? Sí, a veces en nuestra parroquia reinan otros intereses, reinan otras cosas, ¿sí? A veces reinan tradiciones, reinan comportamientos, actitudes, y a veces hasta personas que son simpáticas, ¿sí? O que tienen un carisma de animación y a veces como que ensombrecen la presencia de Dios y le arrebatan el protagonismo. Entonces, el único lugar donde Dios puede reinar es en ese territorio que llamamos yo. Porque si Dios pudiera reinar en México, por ejemplo, como territorio, pues no se estarían matando como está sucediendo ahora. ¿O no? ¿Sí? Y entonces, si nosotros conseguimos que en cada persona con la que nosotros conversamos, con la que nosotros convivimos o trabajamos, si en cada persona comienza a reinar Dios, entonces las cosas cambian. Pero antes de que reine Dios, esta persona debe poseer ese pedazo de tierra que lleva su nombre. ¿Sí? Y cuando tú comienzas a poseer esa tierra, cuando tú eres dueño o dueña de un pedazo de tierra, pues ahí eres rey o reina, ¿o no? Y ahí nadie puede hacer lo que le dé la gana, debe pedirte permiso primero, ¿sí? Y si no, se atiene a las consecuencias. Es decir, el hecho de que tú seas dueño de ese territorio llamado Joel en este caso, ¿sí? Quiere decir que entonces todo lo que existe en este pedazo de tierra, todo lo que habita en este pedazo de tierra va a ser gobernado por mí. Va a ser manejado por mí. Y yo tengo el deber de hacerlo productivo. ¿Sí? Entonces, esto de alguna manera me hace caer en cuenta la importancia de el autocontrol, del autoconocimiento, de la autovaloración, ¿sí? Del gobernar mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, para que este pedazo de tierra pues sea productivo, produzca frutos buenos, sea fértil y no sea un terreno estéril lleno de abrojos y espinas, que quien se acerque salga todo lastimado.
¿sí? Entonces, en este sentido, el hecho de que comienza, ¿cómo se dice? La violencia comienza a perder terreno desde el momento en que yo comienzo a ser dueño de mí mismo. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque puede ser que me hicieron enojar y puedo tener razón y estoy tan enojado, tan molesto, que quisiera agarrar a patadas a esta persona que me incomodó tremendamente. Pero como yo gobierno mis sentimientos, pues no les dejo tener poder en este territorio. ¿Sí se entiende? Y entonces le corto las patas a la violencia. ¿Sí? Porque el primer lugar donde la violencia comienza es en mí. Con justa o injusta razón. Pero es en mí donde comienza la violencia. Y entonces aquí en este territorio es donde no debe gobernar. Ahora, ¿cómo le vamos quitando poder a la violencia en este territorio llamado yo? Comenzando por transformar el conflicto. ¿Sí? Por transformar el conflicto. Es decir, darle otra forma. ¿Sí? Otra forma que no angustie, que no atemorice, que no provoque ansiedad, que no, ¿cómo se dice? Que no asuste. ¿Sí? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que la mayor parte de la gente que nos encontramos le tiene miedo al conflicto. ¿O no? ¿Sí? Porque piensa que el conflicto es una fuente de problemas, y es verdad, es una fuente de problemas. ¿Sí? Pero tengo que comenzar por identificar qué es un conflicto y qué es un problema. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que llamamos conflicto? Nosotros. A veces la gente se confunde y cree que los problemas son conflictos. No. ¿El conflicto qué es? No sé si puedo mirar aquí. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? Son las 6:57. Sí. Déjenme ver si puedo compartir esto. ¿Cómo se pone esto? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí. Bien, entonces fíjense, ¿qué es el conflicto? ¿Cómo poder identificarlo? Fíjense, esa línea negra que está aquí, la flecha negra que está aquí, donde está el monito que va caminando, esa la vamos a llamar normalidad o hábito, ¿sí? Lo cotidiano. Y entonces, cuando nosotros estamos habituados, acostumbrados, ¿sí? ¿Cómo se dice? A una manera de vivir el día, ¿sí? Ya tenemos todo estructurado, a veces no está pensado, pero ya lo hacemos de manera mecánica, se va dando una cosa tras otra, ¿sí? Entonces, cuando de repente uno va caminando, hagan de cuenta que esto está plano, está parejo, la normalidad está pareja, es plana, ¿sí? No tiene accidentes. Pero cuando se presenta algo nuevo, algo distinto, algo inesperado, algo diferente, ¿sí? A lo que siempre hacemos, a lo que siempre encontramos, ¿sí? Entonces comenzamos a sentir incomodidad, nos incomoda. ¿Por qué? Porque rompe ¿cómo se dice? Nuestro hábito, nuestra costumbre. Cuando se presenta algo a lo que no estamos acostumbrados, a eso le llamamos novedad, le llamamos diferencia o le llamamos problema a veces, ¿sí? Bueno, ¿qué es el conflicto?
El conflicto es eso que sentimos frente a lo inesperado, frente a lo nuevo, frente a lo diferente. Eso es lo que llamamos, o es lo que se llama conflicto, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Que si yo llego aquí frente a esto, frente a esta novedad o diferencia que se presenta en mi vida, yo lo puedo mirar como abismo, ¿sí? No sé si ustedes han experimentado cuando están al borde de un precipicio, ¿sí? No sé qué sienten, ¿sí? Se puede sentir miedo, ansiedad, angustia, ¿sí? Y como que yo a veces como que siento que el abismo me jala, ¿sí? Y entonces, si yo lo veo como abismo y siento que me jala, ¿sí? La angustia, el temor, la ansiedad, el miedo, eso es lo primero que me viene, entonces estoy mirando esta novedad como un abismo y entonces hay mucho riesgo de que yo me caiga al abismo y ahí me mate. ¿O no? Sí. Y entonces, y esa es una manera, cuando yo comienzo a mirar la novedad, la diferencia o lo inesperado como un abismo, entonces, cuando yo comienzo a tener miedo, ansiedad y angustia, esto que les acabo de decir, inmediatamente me sale defenderme o atacar. ¿Sí? No se han dado cuenta de cómo hacen los animales cuando uno se va acercando y no tienen ninguna intención de agredirlos, pero ellos comienzan a mirar esto como una amenaza. Y entonces, claro, sale la defensa, el ataque. ¿Sí? Bueno, pues cuando nosotros comenzamos a mirar el conflicto como abismo, entonces seguramente nos vamos a caer y si ese abismo está lleno de agua, pues ahí nos ahogamos. Y si no, pues del golpe nos matamos. Pero puede haber otra manera de mirar el conflicto y es con el mirarlo como montaña. Les puse yo aquí, este pico hacia arriba, ¿sí? Y si nosotros lo vemos como montaña o como muro, si queremos decirlo, ¿sí? Tú vas caminando y de repente te encuentras con un muro o con un montículo que te pusieron en tu camino, ¿sí? Y entonces te sorprendes. Bueno, ¿y por qué? Porque estás casi chocando con él. Y a lo mejor ahí no tienes miedo, ahí te enojas, ahí te molestas. Y ahí dices, ¿quién puso? Y te comienzas a interrogarte, bueno, pues ¿y quién puso esto? ¿A quién se le ocurrió poner algo así en el camino? O sea, ¿quién fue el ignorante, el tonto que hizo esto? Y comienzas a sentirte enojado, molesto, o también puedes comenzar a decir, bueno, ¿y esto por qué lo pusieron? La cuestión es que comienzas a generarte interrogantes, comienzas a preguntarte. Y al comenzar a hacerte preguntas, comienzas automáticamente a buscar respuestas, a imaginar respuestas. ¿Sí? Y entonces no te hundes, al contrario, entonces te sientes desafiado y entonces cuando tú te sientes desafiado o enojado, como queramos llamarle, ¿sí? Entonces dices, pues este obstáculo no me va a detener, no va a detener mi camino. Entonces o le saco la vuelta o comienzo a subir y llego a la parte de arriba y luego bajo, pero no me va a detener, ¿sí? Entonces, cuando tú ves la novedad o la diferencia como un desafío, ¿sí? Como un obstáculo, entonces te sientes obligado o obligada o invitado o invitada a superarlo. ¿Sí está claro? Y entonces comienzo a crecer, me hace crecer. Les puse yo una cruz aquí arriba, ¿por qué? Porque a propósito de eso, nuestra fe nos dice que Dios está en la montaña, ¿sí? En el Antiguo Testamento siempre hablan del monte donde está Dios, ¿sí? Jesús muere en un monte, ¿sí? Y entonces, ¿pero por qué subes tú al vértice de la montaña? Cuando tú ves como un abismo en la novedad o la diferencia, entonces caes hacia abajo y tu rango de visión es muy estrecha, es muy corta, no ves más allá de tus narices. ¿Sí?
Y cuando tú te subes a la montaña, tienes una visión tan amplia, ¿sí? Que luego te das cuenta que eso que veías al principio, pues es poco, hay mucho más, ¿sí? Y entonces, precisamente porque subir la montaña te permite una visión y un horizonte mucho más amplio, por eso tienes ánimo, por eso tienes esperanza, por eso no desaparece la sonrisa de tu rostro, ¿sí? Y ya cuando tienes una visión amplia, entonces dices, ah, yo pensaba que era el único monte que más grande. ¿Por qué? Cuando estamos muy cerca y lo tenemos en las narices, pensamos que es lo más grande, lo más difícil que tenemos. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo en el momento. Pero cuando ya subimos, entonces nos damos cuenta que eso que pensábamos que era lo más difícil, no es. Hay otros problemas mucho más importantes, mucho más urgentes. Y entonces comienzas a mirar de otra manera y comienzas a comportarte también de otra manera. Y entonces bajas otra vez, pero ya asumes, sigues tu camino, pero asumes con otra manera de pensar y otra manera de mirar. Bien, entonces eso sería así como les quería poner ese esquema así como para que quede. Yo decido cómo veo o yo identifico primero. Si lo primero que yo siento cuando yo veo me encuentro con una persona desconocida, una situación desconocida, una circunstancia nueva, ¿sí? Si lo primero que yo siento es miedo, angustia, temor, ansiedad, ¿sí? Lo más seguro es que voy a ser violento. ¿Sí se entiende esto? Porque voy a defenderme o voy a atacar. Pero cuando yo comience a experimentar miedo, angustia, temor y esto que les acabo de decir, si yo quiero cortarle las alas a la violencia, inmediatamente cambio mi visión y lo conecto con la idea de que eso de que se me está presentando es un obstáculo que yo debo escalar. No sé si se entiende. ¿Sí? Y entonces yo crezco, no me hundo. ¿Sí? Bien, entonces eso de decir, darle otra forma al conflicto para que nosotros veamos el conflicto como fuente de bien, aunque trae problemas, pero esos problemas pueden ser fuente de bien, nos pueden hacer crecer, nos pueden mejorar, ¿sí? Y de hecho, muchos de nosotros hemos experimentado cómo un conflicto nos ha hecho crecer, ¿o no? ¿Sí? Entonces, en este sentido, es digamos, el aspecto que yo considero que es importante, ¿no? Y una última cosa que quiero señalar, porque estoy así como dando pinceladas muy rápidas para abarcar un montón de cosas. Sí, con esto quiero terminar. Nosotros hablamos de que la violencia es la negación de toda relación, ¿no? Eso es lo que dijimos, así lo definimos. La relación implica comunicación. ¿Están de acuerdo? Entonces, gran parte de la violencia comienza a debilitarse en la persona, en la familia, en el ambiente de trabajo, en la organización, en la comunidad parroquial, en el grupo parroquial o en los espacios donde nosotros nos movemos, ¿sí? La violencia comienza a debilitarse cuando la comunicación comienza a ser fuerte, comienza a ser fluida, comienza a ser lo que debe ser, ¿sí? Fíjense, muchos consideran, cuando hablan de comunicación, a veces les hablan no sé si les han hablado en alguna ocasión, de que los elementos de la comunicación son el emisor, el receptor, el canal, el mensaje, ¿sí? Son como elementos básicos, ¿no? Y a veces piensan que eso es lo más importante en la comunicación. No, esos son elementos básicos de la comunicación. Pero lo más importante en la comunicación no es ninguno de esos elementos. El medio. ¿Cómo? ¿El medio? No. Lo más importante, porque puede haber emisor, puede haber receptor, puede haber medios, pueden tener hasta el último grito de la moda de la tecnología actual, pueden tener su celular más de estos que pueden decir tiene un montón de funciones, ¿sí?
pero no hay voluntad. ¿Sí se entiende? O sea, cuando no hay voluntad, no hay nada que hacer. Puedes tener todos los medios, están todos los elementos para que fluya la comunicación. Pero si tú no quieres comunicarte, no hay nada que hacer. ¿Están de acuerdo? O tú quieres comunicarte con alguien y esa otra persona no quiere comunicarse contigo, aunque haya todos los medios, no va a ser posible. ¿Sí está claro esto? Sí. Entonces, este es un primer aspecto fundamental de la comunicación. Y el otro aspecto es la credibilidad. Es decir, yo creo en ti, o sea, yo te creo, ¿sí? O yo creo que sí eres una persona, pues, buena, distinta, o que puede ser distinta. Pero si yo no creo, es decir, si yo no confío en ti, ¿ustedes creen que va a haber comunicación? No. Por eso es que los requisitos fundamentales para que una persona se levante, recobre la vida, el ánimo, ¿sí? Es lo que nos señala Jesús en sus milagros. ¿Se acuerdan? Las dos condiciones básicas. ¿Crees que puedo curarte? Sí, Señor, creo. ¿Quieres curarte? Sí, Señor, quiero. Muy bien, tu fe te ha sanado. ¿Sí se acuerdan? Entonces, el hecho de que nosotros, si nosotros queremos de verdad comunicarnos, ¿sí? Pues hay que querer comunicarse. Y hay que creer en el otro. Si no, lo demás va a ser pura información, pero no comunicación. Que no es lo mismo, ¿eh? ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que llevarle una carta, un texto a alguien, porque le estás informando o le estás transmitiendo un mensaje de otra persona que no es tuyo, ¿sí? Y para eso quisiera que se comprendiera la comunicación. Y para eso vamos a ir ¿cómo se llama? Al significado literal de comunicación, que tiene 3 elementos, ¿sí? Tiene el prefijo co, ¿sí? Que implica más de una persona, ¿sí? Por eso viene comunión, colaboración, comunidad, ¿sí? Compañero, contigo, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces implica más de una persona. Entonces la comunicación digamos, necesariamente implica más de una persona, ¿sí? Y luego el otro término, munus, ¿sí? El latín munus, que significa regalo, ¿sí? Y el término sion, que hace referencia a la acción, ¿sí? Entonces son 3 elementos, ¿no? Co, que implica más de una persona. Munus, que significa regalo o que hace referencia a regalo. Y el término sion, que implica la acción, ¿sí? Entonces, ¿qué es la comunicación? Es la acción de elaborar regalos para los demás, para otra, para el otro. ¿Sí se entendió? Eso es la comunicación. Y entonces, cuando nosotros queremos comunicarnos con alguien, tenemos que mirar qué es lo que le voy a regalar a esta persona. Y cuando nosotros hacemos un regalo, ¿por qué lo hacemos? A veces lo hacemos porque, o generalmente, el regalo se hace porque la persona a la que queremos hacerle el regalo está viviendo un momento especial de su vida. ¿O no? Eso es lo más común. Pero a veces tú le quieres hacer un regalo nada más porque lo quieres. ¿O no?
¿sí? Y antes de hacer el regalo, cuando tú vas a hacer un regalo, comienzas a pensar en la persona a quien se la vas a dar. Luego ciertamente miras tu bolsillo para ver para cuánto te alcanza, también eso es verdad. Pero luego tú comienzas a mirar qué detalle le puedo dar que le pueda provocar una sonrisa, que le guste, que le sea útil. ¿Sí? Que cuando lo vea se pegue de brincos porque era lo que necesitaba, era lo que estaba buscando, porque le atiné a su gusto, no sé, ¿sí se entendió este aspecto? Y entonces yo busco la manera de hacerle una envoltura agradable a su vista, ¿sí? De tal manera que la envoltura le diga cuánto la aprecio, cuánto me dedica, cuánto la pienso, ¿sí? Cuánto importante es para mí el momento que está viviendo o ella misma, ¿sí? Ciertamente hay personas desconocidas para nosotros a quienes les llevamos regalos, es decir, nos llega una invitación para una graduación, para una boda, para un bautizo, para lo que sea. Entonces somos invitados y a veces socialmente nos vemos obligados a llevar un regalo, ¿sí? Y entonces compramos cualquier cosa y vamos y se lo entregamos. Es mera formalidad, pero aún así es pensado en esa persona. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la comunicación se piensa para la persona a quien nosotros queremos darle este regalo. ¿Sí? Ahora, ¿con qué elaboramos los regalos cuando hablamos de comunicación? Pues de lo que llevamos dentro. Los regalos los hacemos de aquello que nosotros llamamos interioridad, ¿sí? Pensamientos, sentimientos, emociones, ideales, aprendizajes, experiencias, ¿sí? Y entonces, aunque yo haya tenido una experiencia muy negativa en mi vida, y si yo quiero que sea comunicación para un grupo de personas, para una persona en particular o en especial, entonces esa experiencia negativa yo debo transformarla en regalo, no en una información insípida, vacía de sentimientos y de espíritu. No, tiene que ser pensada como regalo, elaborada como regalo desde dentro. No sé, por ejemplo, yo, pues en alguna ocasión, no sé si a ustedes les compartí, pues yo soy de la Mixteca oaxaqueña. Y entonces, una experiencia de vida muy negativa que he tenido desde mi infancia hasta los primeros años de la universidad ha sido la discriminación por ser indígena. Esa es una experiencia no grata. ¿Están de acuerdo? Y esto es negativo, es malo, es incómodo, hace mucho daño, ¿sí? Bueno, esa es mi experiencia negativa, ¿sí? Está hecha de personas que me maltrataron, está hecha de exclusiones, de participación en espacios donde yo podía participar, en fin, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, esa es una experiencia negativa. Pero si yo quiero comunicar mi experiencia a un grupo de personas, entonces la voy a elaborar como regalo y la característica del regalo es que primero provoca felicidad, ¿o no? Segundo, se le lleva una buena dosis de utilidad, es decir, sirve para algo, ¿sí? Y tercero, es para un momento especial, ¿sí? Para que la persona se sienta especial, ¿sí? Entonces, yo no voy a hacer mi experiencia negativa de tragedia y de dolor, no la voy a contar para que la gente se ponga a llorar y vea su vida como una tragedia también. O sea, no. O sea, ¿cómo lo voy a comunicar o cómo la voy a envolver como regalo? Ah, bueno, le voy a dar a lo mejor una envoltura. Primero voy a transformarla en regalo. De tragedia la voy a transformar en regalo. Muy bien. Y cuando voy a hacer un regalo, entonces voy a buscar las joyas
o lo bello de esta experiencia, porque aunque haya sido negativa, tiene aspectos bellos. Y una de las cosas bellas, por ejemplo, es que si no hubiera existido, yo no hubiera vivido esa experiencia de discriminación, ¿sí? No hubiera comprendido a grupos humanos que sufren esta misma situación. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues por ejemplo, yo pensé mi experiencia negativa para un grupo en particular que son los negros del Ecuador, los afrodescendientes. Y entonces comencé a elaborar a manera de regalo para ellos, para que les cause felicidad, alegría, liberación y que le vean utilidad a esa historia de tragedia que también ellos vivieron. Entonces, ¿cómo es que yo fui superando esto? Y entonces lo transformé en talleres, en cursos, en temas, en reflexiones, en conversaciones, buscando las riquezas y las fortalezas que sembró esta experiencia en mi vida. ¿Sí se fijan? Y entonces yo le di la envoltura de enseñanza. ¿Sí se entendió? Y entonces, cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de eso. O sea, voy a elaborar regalos, no voy a soltar de sopetón lo que siento y como lo siento, así, porque dicen, yo soy muy franco y así soy. No, eres un salvaje. ¿Sí? Y ahí no estás comunicando, simplemente estás vomitando tu dolor, tu enojo, tu tristeza, tu angustia o lo que sea, pero no te estás comunicando. ¿Sí se entendió? Entonces, el hecho de que nosotros comencemos a pensar que la relación con los demás debe ser una relación de comunicación, ¿sí? Eso, sin duda, va a quitarle espacio a la violencia, ¿sí? Bien, entonces eso sería así como a grandes rasgos lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Entonces, no sé si es lo que esperaban, ¿no? Creo que me pasé un poco de tiempo. Pero bueno, así como a grandes rasgos consideré que estos son aspectos que yo considero importantes a la hora de hablar de la violencia, sobre todo para nosotros que estamos vinculados en el acompañamiento de muchas personas que no saben cómo salir de la violencia, ¿sí? Bien, entonces yo cierro ahí lo que quería comentarles. Ahora no sé si ustedes quieren compartir algo. Creo que la gráfica que nos mostró nos ayuda mucho a pensar cómo podemos ir caminando, cómo podemos no caer al abismo, cómo podemos seguir en esa lucha diaria que muchas veces tenemos, porque si somos violentos, somos dueños de nosotros, de nuestra voluntad, somos dueños de nuestro terreno. Entonces, pues esa gráfica es muy ilustrativa para esto que nos enseñó. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Algo más que ustedes quisieran compartir o algún aspecto que ustedes consideraron que no quedó claro? Bueno, pues yo en lo personal veo que es una belleza este tema porque necesitamos tejer restaurar el tejido social de nuestro país, Sí. que estamos en una polarización, en mis adversarios, el ver al otro, ¿no? Como hermano. Entonces es necesario, para mí como que fue nuevo saber que violencia es no saberse relacionar. Entonces, si aprendemos a relacionarnos, a salir de nosotros,
a dominar nuestro yo, a conocernos para poder entregar esos regalos. Para mí es un regalo que el hermano Joel nos ha dado esta tarde en esta comunicación y que pues por mi parte yo estoy muy emocionada, estoy muy contenta y quiero, quiero seguir trabajando en este punto para que las relaciones primero entre nuestros grupos, entre nuestra misma familia, se vayan mejorando para que la sociedad sea mejor. Muchas gracias, hermano Joel. Y gracias a ustedes también por permitirme conversar con ustedes, ¿no? Siempre la conversación que uno tiene, ¿sí? Si uno lo hace a manera de comunicación, entonces siempre va a ser un regalo para todos, ¿no? Bien, entonces, a propósito de la comunicación, ¿qué piensan ustedes? Que podemos dar muchos regalos, que diario podemos dar muchos regalos. Ajá. Y que los podemos envolver muy bien, porque nosotros tenemos esa capacidad de demostrarle al otro nuestra manera del cambio, nuestra manera de que podemos amarlo mucho, porque quiero esa comunicación con él, donde haya esa buena voluntad de hacerlo y también de escuchar y de comprender. Muy bien. Fíjense que antes de terminar, quiero cerrar. No sé si hay alguien más que quiere decir algo antes de que haga la conclusión de esto. Reina. ¿Sí? Reina, ¿tú quieres decir algo? Activó su micrófono, pero parece que no. Ah, ok. Fíjense, sí, hay alguien que está levantando la mano. Fernández Valencia, dice ahí. Sí. Bueno, yo quería comentar porque, bueno, lo planteo muy claro, y muy rico en aspectos que a veces nosotros perdemos de vista porque estamos englobados en la actualidad, que es, de alguna forma nos va absorbiendo la música, que hoy es completamente violenta y que eso es, sí. En cuanto a los jóvenes, está haciendo un molde que es difícil. Sí, una escuela de violencia, sí. Que es difícil de romper, y en los matrimonios también, ¿no? Que es justamente, yo creo, la causa de tantos divorcios o de que se haya generado violencia justamente en esta etapa, ¿no? Que estamos viviendo. Me llamó muchísimo la atención y a pesar de que explicó bien los puntos de cómo contrarrestarla, luego, pues ese mismo bombardeo que hay de información en las redes y en todos los medios de comunicación genera así como que no un mensaje como el que al final se quiso hacer énfasis en su plática, sino que, por ejemplo, bueno, vino a mi mente una frase que dice que debemos de amar al prójimo, pero que no coopera, ¿no? Sí, entonces ante eso y ante a veces las actitudes, ¿cómo realmente contrarrestar eso? ¿Cómo generar esa diferencia, esa fuerza o esa fortaleza para realmente dar algo especial o contrarrestar ese tipo de actitudes que a veces se generan y que evitan que podamos pues tener esa voluntad o querer hacer las cosas? Eso era mi comentario solamente.
Bien, fíjense que a propósito de eso, para cuando el prójimo no coopera, cuando el prójimo no coopera, es bueno, porque fíjense que cuando el prójimo, cuando eso que dicen las personas ahora, ¿no? Si el prójimo no coopera, entonces tú puedes justificar tu agresión, tu violencia y tu maltrato. ¿Sí? Lo puedes justificar, puedes decir que es justo, ¿no? Ahora, cierto, el hecho de que a veces, como nosotros nos aprendimos a movernos no desde el evangelio, sino desde el sentido común, sino desde la normalidad relacional que prevalece en la sociedad, ¿sí? Y generalmente es el maltrato, es decir, tratar mal al otro, ¿sí? Entonces, pues no nos espantamos, digamos, por eso, ¿no? Entonces, pero fíjense, ¿cuál podría ser así como un ejercicio básico para no darle poder a la violencia en nosotros, ¿sí? Porque en los demás a veces no siempre es tan sencillo ayudarlos, ¿sí? Pero que en el territorio donde gobernamos nosotros, ahí sí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Es evidente que a veces las personas, precisamente porque no saben utilizar otra herramienta más que pues, la violencia, es como, los pobrecitos les dio su historia personal, les dio solamente un martillo para arreglar todo a golpes, físicos o de palabra, ¿sí? Pero no tienen otras herramientas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque se supone que nosotros nos movemos desde el plano espiritual de Dios, desde el Espíritu de Dios. Y nosotros creemos que Dios está presente en todo, incluso en la cruz, ¿o no? ¿Sí? Y entonces, en este sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el plano de la comunicación? Es evidente que hay personas que buscan nuestro daño o que no nos comprenden como deberíamos o como quisiéramos nosotros, o que sencillamente no les caemos bien. Porque hay que aceptar que hay gente que pues les caemos gordos, pues, o sea, no va a ser tan sencillo que todo el mundo nos quiera, ¿sí? Entonces, lo que viene de los demás, a veces es evidente que no viene con buena intención. ¿Hasta ahí está claro? A veces es evidente. Una actitud, son palabras, son acciones, comportamientos, ¿sí? Entonces, es evidente que vienen con una intención de causar daño. Y eso nosotros lo sabemos o lo percibimos o lo sentimos. Bueno, para que la violencia no tenga poder, entonces yo como hombre o mujer de Dios, como hijo o hija de Dios, que tiene poder por encima del mal, entonces aquí en mi cabeza, debo convertir eso que viene de los demás, o que viene de esa persona, debo transformarlo en mi mente en un regalo que viene de Dios, no de la persona. No sé si se entiende. ¿Sí? Solo que este regalo viene mal envuelto, viene envuelto de una manera desagradable, viene envuelto en forma de agresión, en forma de humillación, en forma de, no sé, cualquier otro tipo de envoltura desagradable a la vista, ¿sí? Viene de una manera burda y áspera, ¿sí? Entonces yo debo quitarle esa envoltura de agresión, de desprecio, de humillación, o como queramos llamarle, le quito la envoltura. Y yo debo buscar porque dentro de eso debe venir una perla que Dios me está dando. ¿Sí? Para eso nosotros tenemos lo que llamamos oración, lo que llamamos reflexión, meditación, ¿sí? Estar a solas con Dios, ¿no? Y ahí junto con Él, lo mejor es abrir los regalos con Él. Y elaborar los regalos con Él. En ese sentido tenemos como más garantía de lo que vamos a darle a la gente va a ser bien. Entonces,
dentro de esa envoltura desagradable que te llega eso, que no te está regalando la persona que te está diciendo eso o que te está haciendo eso, ¿sí? Sino que Dios te lo está dando, entonces tú comienzas a pensar positivamente de la maldad del otro. No sé si está claro. Y entonces encontramos el valor, lo agradable que Dios te va a dar después. Eso se entiende después, no en el momento. Pero en el momento nosotros tenemos que pensar que es un regalo que viene de Dios y yo tengo que buscar qué me está regalando Dios. Sí. No sé, a veces yo en este tiempo de pandemia, cuando yo estaba muy acostumbrado a dar seguimiento a pequeños grupos, equipos y comunidades pequeñas para la formación. Y me movía por todo el país, en diferentes partes. Y siempre estaba muy acostumbrado a la cercanía con las personas. Vino la pandemia y me quitó todo eso. ¿Sí? Y yo comencé a sentirme mal y a veces y hasta me quedé así como molesto y enojado porque yo sentía que no estaba haciendo nada, ¿sí? Ve, por ejemplo, para nosotros como religiosos aquí, los padres pues todos los días celebran su misa, aunque sea solos, pero están pensando en la gente, ¿no? O tenían siempre 3, 4 personas y ahí estaban un poco a distancia. Pero pues yo no, porque no soy sacerdote. O sea, mi campo es la formación y el acompañamiento de líderes y esto, y entonces me quedé como desarmado. Y quedé de verdad confundido y me sentí mal. Y fueron más o menos, poquito más de 4 meses que no hallaba cómo ubicarme. ¿Sí? Y entonces esta situación, ¿sí? Inmediatamente yo conecté, pero no hallaba cómo, no encontraba la perla. No sé si se entiende. ¿Sí? Yo lo conecté a la mente para no verlo como tragedia, dije, aquí Dios me quiere dar algo, me está dando algo, ¿sí? Pero no encontraba qué, ¿sí? Bueno, después de un poquito más de 3 meses, entonces me llama una de las personas que está coordinando, que coordinaba las comunidades allá en Michoacán, y me dice, hermano, puedo hablar con ustedes, pero la única manera que puedo hacer es que se conecte usted conmigo. Y digo, pues bien, nomás me enseñas cómo, porque yo nunca me había puesto pues en estos medios así, utilizarlos como se usan ahora. Y dice, sí, hermano, yo le enseño, y entonces me fue enseñando, me fue indicando paso por paso hasta que aprendí, ¿no? Y entonces comencé a compartir con ella. Ahora digo, cuéntame tú lo que está pasando, y comenzamos a conversar. Después se unió otra, después otra, y luego otra, ¿sí? Y surgió esto que ahora le llamamos café pastoral, que estamos teniendo todos los jueves, donde se unen varios agentes de pastoral de diferentes partes del país para conversar sus problemas sobre pastoral. Y esto ha generado que algunos están abriendo ahora, le llaman centros culturales de paz, están abriendo otros procesos de estas conversaciones que estamos teniendo. Y yo aprendí otro tipo de cercanía al que no estaba acostumbrado. Y esta fue la perla, una de las perlas, porque hay varias, ¿sí? Que Dios me regaló, de este regalo de Dios que venía envuelto en tragedia. ¿Sí se entiende? Y así también con las personas. Hay personas que no nos quieren y que quieren evidentemente hacernos daño. Pues no, nosotros tenemos que tener esa capacidad, esa inteligencia suficiente para poder decir, aquí Dios me está regalando algo y no sé qué es, pero algo bueno me está dando Dios aquí. Y nosotros le cortamos las patas a la violencia y no le damos poder. Sí. Bien, bueno, con esto quería cerrar entonces la conversación. Muchas gracias por la invitación y creo que ya es hora, ¿no? Ya nos pasamos. Bueno, pues queremos agradecer como organización y entregar simbólicamente un reconocimiento para ti, hermano Joel. Muchas gracias. Si nos haces favor,
Dice, la Unión Femenina Católica Mexicana y Cáritas Toluca extienden el presente reconocimiento al hermano Joel Cruz por su ponencia sobre violencia el día 24 de noviembre del 2021 en el marco del segundo curso de formación integral para la mujer. Firman una servidora, María del Rosario Alba García, presidente de la Unión Femenina, y Angélica Sierra, secretaria de la organización. Muchas gracias. Pues estamos muy agradecidos realmente y pues pensamos que no será la última vez, que siempre nos siembras en nuestros corazones esa esperanza, esas ganas, ese ánimo de seguir adelante en este apostolado al que fuimos invitados. Muchísimas gracias y le agradecemos a Dios tu presencia y a ti pues la voluntad y la disponibilidad. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Buen trabajo. Está el padre Gerardo, pero creo que ya se salió para que nos hiciera. Sí. Parece que ya se salió. Es que le iba a invitar a que nos diera la bendición. Pero entonces vamos a agradecer, Señor, esta tarde que nos has regalado y en el que nos has iluminado sobre la riqueza que es la comunicación y la riqueza que es el hermano que nos has puesto en este mundo para ser hermanos, para ser fraternos y para auxiliar al prójimo cuando lo encontramos en el camino, para curar sus vidas, como nos dice el Papa Francisco, y vamos a agradecerte con la oración que tú mismo nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la Virgen Santísima de Guadalupe, que es nuestra patrona, nos acompañe y nos tenga en su regazo como ella lo ha prometido. Y pues